Primera de Juan, capítulo 4. Permanecer en Dios y en su amor. Versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan, como vemos aquí en el primer versículo, advirtió en contra de creer a todo espíritu, esto es, a que nunca debemos asumir que toda demostración de poder espiritual proviene de Dios, sino que debemos probar las experiencias espirituales y los fenómenos espirituales para ver si realmente provienen de Dios. Pues muchas personas, cuando se encuentran por primera vez con la realidad del mundo espiritual, se impresionan demasiado y quedan asombrados como para preguntarse si esto realmente es de Dios, y esto es lo que los conduce a ser engañados fácilmente. Dice también, si no probad los espíritus. Bien, esto de probar los espíritus es importante hacerlo porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, como dice la palabra. Aunque la iglesia primitiva tenía una vida fuerte y una gran medida de pureza, Juan aún así sabía que el peligro de los falsos profetas y su mensaje era real en la iglesia primitiva. También dice, probad los espíritus si son de Dios. Esta es la responsabilidad de cada cristiano. Probar los espíritus si son de Dios, pero especialmente de liderazgo. Probar los espíritus es la obra finalmente del cuerpo de Cristo. Este trabajo debe realizarse utilizando los dones de discernimiento que Dios nos ha dado, especialmente los que ha dado al liderazgo de una congregación. Leamos los versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien, la verdadera profecía y la verdadera enseñanza presentarán siempre a un verdadero Jesús. De hecho, en los días de Juan la cuestión era si Jesús realmente había venido en un cuerpo real de carne y hueso. Aquí muchos maestros influenciados por los gnósticos de aquella época decían que Jesús, siendo Dios, en realidad no podría haberse convertido en un ser humano de carne y hueso, porque Dios no podría asociarse con cosas materiales impuras. Hoy en día, algunos grupos niegan que Jesús sea realmente Dios, como son los testigos de Jehová, los mormones y los musulmanes. Pero en la época de Juan, en esta época más cercana a la vida real y el ministerio de Jesús en esta tierra, a la gente no le costaba creer que Jesús era Dios. En la actualidad nos apasiona decir Jesús es Dios y en realidad así es como debe ser. Pero no es menos importante decir Jesús es un hombre, porque tanto la deidad como la humanidad de Jesús son esenciales para nuestra salvación. Se lee, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Algunos piensan que esta es la única prueba de la falsa doctrina, pero esta no es la única prueba, pues hoy en día una persona puede confesar que Jesucristo ha venido en la carne y sin embargo negar que Él es Dios como la Biblia enseña que Él es Dios. Y así no están presentando a un Jesús verdadero. Y es que el principio de presentar a un Jesús verdadero es esencial para la prueba de los espíritus, pues nadie que presente a un Jesús falso o que no sea fiel a las Escrituras puede ser considerado un verdadero profeta. Este es el espíritu del anticristo. En esta línea, lo que vemos es que negar al verdadero Jesús es la base del espíritu del anticristo. Es el espíritu que se opone al verdadero Jesús y al tiempo ofrece un Jesús sustituto, el espíritu del anticristo. Pues al diablo no le va a importar en absoluto si conoces a Jesús o si amas a Jesús o si oras a Jesús, siempre y cuando sea un Jesús falso, un Jesús imaginario,
un Jesús que no está allí y que por lo tanto no puede salvar. Dice, ahora ya está en el mundo. Aunque tendrá su máxima consumación en un gobernante político y económico de los últimos tiempos, la esencia de este espíritu del anticristo está presente con nosotros hoy, puesto que se encuentra en todas partes donde se promueve un falso Jesús en lugar del verdadero Jesús de la Biblia. Ahora sí leamos el versículo 4 que dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vemos que el Hijo de Dios no necesita temer al espíritu del anticristo, porque los verdaderos hijos de Dios, tienen el espíritu de Dios. Ese espíritu que mora en nosotros es mayor que el que está en el mundo, o sea, Satanás y todos sus aliados. Se lee, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El creyente tiene un recurso para la victoria, y esta es la presencia vital de Jesús que mora en nosotros, que hace que la victoria siempre sea posible. Esto, claro está, si confiamos en el que está en vosotros en lugar de confiar en nosotros mismos. Esto significa que el cristiano no tiene lugar para el temor, pues tenemos muchos enemigos espirituales, pero ninguno de ellos es más grande que Jesús, el cual, por supuesto, vive en nosotros. Versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquellos que son del mundo son fáciles de identificar porque hablan del mundo, ya que la influencia del mundo es evidente en su discurso. Al respecto, Jesús dijo, de la abundancia del corazón, de eso mismo habla la boca. Leemos, y el mundo los oye. Los que son del mundo son evidentes porque el mundo los oye, y no enfrentarán el rechazo que el Hijo de Dios enfrentará por parte del mundo, porque son amigos del mundo. Al respecto, el cristiano siempre quiere hablarle al mundo y llevar el Evangelio de Jesucristo a este mismo mundo. Es emocionante cuando el mundo escucha el Evangelio, pero también tengamos en cuenta que el hecho de que el mundo esté escuchando el mensaje del Evangelio no prueba necesariamente que este mensaje sea el mensaje de Dios. Se lee, el que conoce a Dios nos oye. Los que son de Dios disfrutarán de la comunión con otros creyentes y hablarán el lenguaje común de la comunión con Dios entre ellos. Aquí podemos anotar que en sus doctrinas oficiales la Iglesia Católica Romana ha afirmado ser la palabra nos en la frase el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, pero indudablemente solo puede estar hablando de los apóstoles y de la revelación autorizada en la Biblia cuando dice nos, puesto que cuando conocemos a Dios y somos de Dios, escuchamos exclusivamente lo que nos dice la Biblia. También leemos el que no es de Dios no nos oye. Quien oye lo que Dios ha enseñado a través de los apóstoles y la Biblia, nos ayudará a conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error, pues si alguien escucha lo que Dios ha dicho en la Biblia, sabemos que tiene el espíritu de verdad, y si no lo escucha tendrá el espíritu de error. El error, de hecho, tiene una dinámica espiritual, pues no se trata solo de ser educado o inteligente, pues algunas personas muy educadas e inteligentes llegan a ser influenciadas poderosamente por el espíritu del error. El error tiene una dinámica espiritual, así que mantenerse en el espíritu de verdad es específicamente un asunto espiritual. Versículos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La oración griega antigua aquí comienza de una manera sorprendente. Dice, los que son amados, amemos. Ahora,
No se nos manda amarnos unos a otros para ser dignos del amor de Dios, sino que nos amamos unos a otros porque somos amados por Dios, pues hemos recibido ese amor y vivimos a la luz de Él. También dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El énfasis de Juan en el amor entre el pueblo de Dios es poderoso, puesto que si el amor es de Dios, entonces aquellos que afirman ser nacidos de Dios y que declaran conocer a Dios, deben poder amarse unos a otros como cuerpo de Cristo. Hay algo que se le da al creyente cuando es nacido de Dios, y esto es que se le imparte un amor que no tenía antes. Por tanto, los cristianos no son simplemente perdonados, sino que nacen de nuevo por el Espíritu de Dios. Dice, y conoce a Dios. Esta palabra conoce en el idioma griego es la palabra para un conocimiento personal por experiencia. Como tal, Juan está diciendo que cuando realmente experimentamos a Dios en nuestra vida, lo demostraremos fácilmente por nuestro amor unos por otros. Leemos, el amor es de Dios. El amor del que habla Juan proviene de la antigua palabra griega ágape. Es el concepto de un amor que se entrega a sí mismo y que da sin exigir ni esperar una retribución, y dado que este es el tipo de amor que Dios da, llegará a nuestra vida a través de nuestra relación con Él. Toda relación humana es como un triángulo. Las dos personas en la relación están en la base del triángulo y Dios está en la parte superior. A medida que las dos personas se acercan más a la parte superior del triángulo, más cerca de Dios también se acercarán el uno al otro. Dice porque Dios es amor. Esta es una verdad gloriosa, puesto que el amor describe en esencia el carácter y el corazón de Dios. Él es tan rico en amor que esto mismo puede usarse para describir su propio ser. Dice, Dios es amor. Hay pocas personas que realmente saben y creen realmente que Dios es amor, y muchas personas, por la razón que sea, no están dispuestos a recibir su amor, ni a dejar que este amor transforme sus vidas, así que conocer el amor de Dios transformará indudablemente nuestras vidas. Versículos 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto nos muestra lo que es el amor y lo que significa. El amor no solo se define por el sacrificio de Jesús, sino que también se define por la entrega del Padre, ya que fue un sacrificio para el Padre enviar a la segunda persona de la Trinidad y derramar el juicio que nosotros merecíamos sobre Dios el Hijo, que envió a su Hijo unigénito al mundo. Juan llama a Jesús el Hijo unigénito. Este término especial significa que Jesús tiene una condición de hijo que es única, y unigénito indica que Jesús y el Padre son de la misma sustancia, en otras palabras, el mismo ser esencial. Para que vivamos por Él, dice aquí. El amor del Padre se evidencia no solo en el envío del Hijo, sino también en lo que ese envío logra para nosotros, puesto que da vida a todos los que confían en Jesús y su obra a favor de ellos, porque Él indefectiblemente es la propiciación por nuestros pecados. Dios nos consideró con justa razón aparte de Él, como objetivos dignos de su juicio, pues éramos rebeldes y enemigos de Él, aunque no lo supiéramos. Pero en la cruz, Jesús tomó el castigo que merecía nuestro pecado. Su sacrificio rechazó el juicio que habríamos recibido, y fácilmente pensamos en cómo esto muestra el amor de Jesús por nosotros, pero Juan quiere también que entendamos que muestra el amor de Dios el Padre, pues Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Se lee, para que vivamos por Él. La grandeza del amor de Dios se muestra no solo al salvarnos del juicio que merecíamos, sino también al querer que vivamos por Él. Entonces la pregunta es, ¿vivimos por Él? Ya que esta es una gran manera de definir la vida cristiana, o sea,
que vivamos por Él. En la frase Dios envió a su Hijo unigénito, esto muestra el amor de Dios porque el amor da lo mejor. No había nada mejor que Dios el Padre pudiera dar a la humanidad perdida que el regalo del Hijo de Dios mismo. Como Pablo lo describe en 2 Corintios 9:15, Jesús fue el don inefable del Padre. Dice, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto muestra el amor de Dios, pues el Padre podría haber enviado a un ángel de menor grado y no al Hijo, pero envió al Hijo, no simplemente en una misión de compasión, sino que envió al Hijo a morir por nuestros pecados. También leemos por nuestros pecados. En esto se muestra el amor de Dios, que Dios dio a su Hijo para que muriera por los pecadores. Alguien puede pagar un gran precio para salvar a alguien que de verdad lo merece. Alguien bueno, alguien noble, alguien que ha hecho mucho por esta persona. Pero contrariamente a esto, Dios hizo esto por los rebeldes, por los pecadores por los que habían dado la espalda. También dice, en esto consiste el amor. El amor verdadero, el amor ágape, no se define por nuestro amor por Dios, sino por su amor por nosotros. Su amor por nosotros inicia nuestra relación de amor con Él. Nuestro amor solo responde a su amor por nosotros, lo que nos lleva a concluir que no podemos amar a Dios de la manera que deberíamos a menos que estemos recibiendo y viviendo en su amor. Se lee, si Dios nos ha amado así. Habiendo recibido este amor de Dios, somos dirigidos a amarnos unos a otros. Este patrón de recibir de Dios y luego dar a otros, como podemos ver, le era muy familiar a Juan. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos y les mostró tanto amor y servicio, podríamos haber esperado que concluyera señalando sus propios pies y preguntando quién de ellos iba a hacerle lo que acababa de hacer por ellos. En cambio Jesús dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:14. La forma correcta de amar a Dios en respuesta a su amor por nosotros, según este pasaje, es ir y amarnos unos a otros. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Juan aquí relata un principio básico acerca de Dios el Padre, que nadie ha visto jamás a Dios. Cualquiera que afirme haber visto a Dios el Padre está hablando, en el mejor de los casos, de su propia imaginación, porque como dice claramente Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Dios el Hijo Jesucristo ha sido visto. El mismo Juan lo testificó, pero Dios el Padre se puede decir verdaderamente de Él que nadie ha visto jamás a Dios. Leemos, si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros. Dado que nadie ha visto jamás a Dios, el amor proporciona evidencia de la presencia de Dios en la tierra. El amor fue la constante y más grande evidencia de la presencia y obra de Dios en Jesucristo. Cuando dice su amor se ha perfeccionado en nosotros, la palabra perfeccionado en griego no significa perfecto, sino maduro y completo, lo cual significa que si nos amamos unos a otros, entonces el amor de Dios es maduro y completo en nosotros. Versículos 13 al 15. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Aquí, Juan conectó el pensamiento de este versículo directamente con el anterior. Podemos conocer por experiencia que vivimos en Dios, si su amor ha sido perfeccionado en nosotros, y sabemos que su amor ha sido perfeccionado en nosotros si nos amamos unos a otros. Claramente los cristianos pueden decir conocemos, puesto que no tenemos que simplemente tener la esperanza de ser salvos y tener la esperanza de alcanzar el cielo, sino que podemos conocer y podemos conocer ahora en este lado de la eternidad. También dice permanecemos en Él y Él en nosotros. Nuestra permanencia en Jesús no es un asunto con nosotros luchando por permanecer en Él y Jesús tratando de escapar de nosotros, pues tan cierto como es que debemos permanecer en Él,
Asimismo, de cierto es que Él permanece en nosotros. También dice, nos ha dado de su Espíritu. Es el Espíritu de Dios en nosotros el que es la presencia permanente de Jesús. La presencia de su Espíritu es la forma en que Él permanece en nosotros, y también es el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros lo que nos permite conocer que permanecemos en Él, como dice Pablo en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, por tanto el Espíritu Santo nos da esta seguridad. Dice aquí, hemos visto y testificamos. El hemos que da testimonio en este versículo se refiere a aquellos que vieron a Jesús originalmente. Ellos conocieron que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Asimismo dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. No basta con conocer los hechos acerca de quién es Jesús, debemos confesar la verdad. La idea detrás de la palabra confesar es estar de acuerdo con. Debemos estar de acuerdo con Dios acerca de quién es Jesús, y descubriremos lo que Dios dice acerca de Jesús a través de la palabra de Dios. Aunque Juan ha escrito mucho sobre el amor, no ignora el tema de la verdad. Juan no cree que sea suficiente que una persona tenga algún tipo de amor en su vida si no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. No se trata de decidir entre el amor o la verdad, sino que debemos tener ambos. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esta es la respuesta adecuada del cristiano a quien es Dios y cómo nos ama. Somos llamados a tomar el amor y la gracia que Dios da, conocerlo por experiencia y creerlo. De esto se trata la comunión con Dios. También dice, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El cristiano que tiene esta clase de relación con Dios estará virtualmente sumergido en el amor de Dios. El amor de Dios se convierte en su entorno, su lugar de permanencia. Versículos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí para el término perfeccionado, Juan también usa la palabra griega que tiene la idea de un amor que está perfectamente perfeccionado o perfectamente pleno. Dice, en el día del juicio. Aquí es cuando se demostrará la integridad de la obra del amor en nosotros, pues por mucho que podamos conocer la plenitud del amor de Dios ahora, la conoceremos aún mucho más en el día del juicio. También dice para que tengamos confianza en el día del juicio. Podríamos estar satisfechos con simplemente sobrevivir hasta el día del juicio, pero lo cierto es que Dios quiere llenar desde aquí nuestras vidas con su amor y su verdad, de tal manera que tengamos plena y total confianza en el día del juicio. Ahora, la única manera de tener confianza en el día del juicio es recibir y caminar en el amor transformador de Dios desde el día de hoy y participar de su gloria. Ciertamente esta gloria está en nosotros, ahora solo en forma de semilla. Todavía no se ha desarrollado completamente en lo que será, y su presencia se demuestra por nuestro amor mutuo y nuestro acuerdo con la verdad de Dios, y todo esto sirve para darnos confianza. Leemos, en el amor no hay temor. La plenitud del amor significa que no nos encogemos de miedo ante Dios, temiendo su juicio, ni ahora ni en el día del juicio, pues sabemos que todo el juicio que merecemos, pasado, presente y futuro, fue derramado sobre Jesucristo en la cruz. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si nuestra relación con Dios está marcada por este temor atormentador, muestra que no hemos sido perfeccionados, es decir, completos y maduros en su amor. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En esta gran declaración, Juan comienza declarando el corazón de todo verdadero seguidor de Jesucristo. En pocas y osadas palabras, Juan dice, nosotros le amamos. Es algo que todo cristiano debe proclamar sin temor. Lo amo a Jesús. ¿Puedes decirlo? ¿Te avergüenzas de decirlo? ¿Puedes decir yo amo a Jesús?
Continúa con Él nos amó primero. Este versículo no solo declara nuestro amor por Jesús, también nos dice cuándo nos amó. Algunas personas imaginan que Jesús nos amó porque sabía que lo amaríamos y llegaríamos a la fe en Él, pero Él nos amó antes de eso, e incluso antes de que se crearan los mundos, cuando nuestra existencia estaba en la mente y el corazón de Dios. En el corazón de Dios Jesús nos amó. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este versículo nos dice de dónde viene nuestro amor por Jesús. Viene de Él. Nuestro amor por Dios es siempre una respuesta a su amor por nosotros. Él inicia y nosotros respondemos. Nunca tenemos que atraer a Dios hacia nosotros. En cambio, Él nos atrae hacia Él. Este versículo nos dice por qué amamos a Jesús, por qué lo amamos y cómo podemos amarlo más. Versículos 20 al 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. A menudo es más fácil para alguien proclamar su amor por Dios porque se trata de una relación privada con un Dios invisible, pero Juan correctamente insiste en que nuestra afirmación de amar a Dios es falsa si no amamos también a nuestro hermano y que este amor debe ser visto. Una persona fácilmente puede ser un enano espiritual porque le falta amor. Es posible que conozca la palabra, que nunca se pierda un servicio, que ore con fervor y que demuestre los dones del Espíritu, y sin embargo, que aún así esta persona sea como Caín, ofreciendo a Dios el fruto de sus manos y no el fruto del Espíritu. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Con esta medida crucial, Jesús dijo que el mundo podría medir nuestra condición de discípulos por la medida de nuestro amor unos por otros, cuando dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto está en Juan 13:35. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Tenemos el mandamiento de amar. Aunque el amor brota de nuestra relación permanente con Dios y proviene de nuestro nacimiento de Él, también hay un aspecto esencial de nuestra voluntad involucrado, el cual es amar. Por tanto, se nos manda a amar primeramente a nuestros hermanos en Cristo. Ahora, sería bueno notar que nacer de Dios y permanecer con Él nos da la capacidad de amar, pero es una elección de nuestra voluntad aprovechar ese recurso y dárselo a otros. Por tanto, se nos ha dado el mandamiento de amar, cuando dice el que ama a Dios, ame también a su hermano. Debido a esto, la excusa no puedo amar a esa persona u otras excusas similares no es válida. Si nacemos de Él y permanecemos en Él, entonces los recursos para el amor están allí. Entonces depende de nosotros responder a su mandato con nuestra voluntad y todo nuestro ser. También dice el que ama a Dios, ame también a su hermano. También podemos aprender a amar a Dios amando a las personas. En este caso, una persona podría decir, quiero amar más a Dios, quiero crecer en mi amor por Él. Pero, ¿cómo puedo amar a un Dios que es invisible? Y Dios le diría, aprende a amarme a mí, a quien no puedes ver, amando a mis hijos a quienes puedes ver. Finalmente, y al respecto, Jesús dijo en Mateo 5, 23, 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda, lo cual nos hace entrever que Dios se complace más cuando arreglas las cosas con tu hermano que si le traes un sacrificio de alabanza o tus recursos al altar. Amén.